¿Qué legado nos dejaron los dominicos a la historia y a la cultura de México? ¿Por qué es importante conocer la historia de los dominicos en su primera etapa en lo que se llamó la Nueva España y en la construcción de la provincia de Santiago de México? ¿Por qué es importante también ahondar en la historia de la Nueva España, en la historia novohispana? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en esta conferencia sobre los dominicos y la Nueva España. Hola, soy José Omar Tinajero Morales y por 25 años hemos estudiado la Orden de Predicadores. Una orden apasionante. Cuando Juana de Asa tuvo un sueño, estando embarazada, vio un mastín con una antorcha que iluminaba el mundo. Intrigada, fue y preguntó a un sacerdote qué quería decir ese sueño. El sacerdote le dijo: tu hijo va a ser un gran predicador, que con esa energía, con ese fuego, va a iluminar el mundo, con su conocimiento y con su amor. Y así fue. Santo Domingo de Guzmán es uno de los grandes fundadores de las órdenes religiosas a lo largo de la historia de la Iglesia. Un gran genio, porque hasta antes de él, generalmente la vida monacal, que se concentraba en los aspectos de la vida contemplativa, estaban generalmente separados de la vida activa. Y Santo Domingo de Guzmán se dio cuenta que para poder predicar, para poder evangelizar en regiones como a él le tocó en el sur de Francia, donde estaba el grupo de los albigenses, se necesitaba de un nuevo modelo. Ese modelo necesitaba conjuntar la vida contemplativa y la vida activa, es decir, era un modelo de vida mixta. Ahí es la primera gran genialidad, encontrar esa síntesis, encontrar ese punto medio. El otro aspecto que se dio cuenta es que las ciudades estaban siendo un punto clave de interacción de los jóvenes, en especial las universidades. Entonces, precisamente esta conjunción de la vida contemplativa y de la vida activa implicaba tener frailes con una gran mística, que fueran personas de oración, pero que también fueran personas de estudio. Y por eso Santo Domingo insistió mucho que sus religiosos fueran letrados en teología, en filosofía y en derecho canónico, por citar algunas de las especialidades. El carisma de la orden, que es precisamente lo que define la misión de la orden, lo que la diferencia de las demás órdenes de la Iglesia, lo definió Santo Domingo de la siguiente forma: hablar con Dios o hablar de Dios. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino retoma esta idea y él define el carisma de la orden de Santo Domingo como contemplar para compartir lo contemplado. Es decir, una contemplación que ya no solamente va a beneficiar al que lo realiza, sino ante todo es una contemplación que incluye la oración, el estudio y la meditación, que va a irradiar también hacia las personas. Y precisamente una de las cosas más importantes es no solamente alimentar el cuerpo, sino también alimentar el alma. Y Santo Domingo de Guzmán se dio cuenta que era necesario tocar este punto, el poder enseñar al que no sabe, que es una de las obras de misericordia. Santa Catalina de Siena definió el carisma de la orden de una manera poética muy hermosa. Santa Catalina decía: las flores para Dios,
el fruto para el prójimo, porque solo de las flores no se vive, sino del fruto. Por lo tanto, las flores, que es la alabanza, el honor y la gloria para Dios, y el fruto, que es el servicio para el prójimo. De manera que así se cumplía el carisma de la orden y a la vez se cumplía con lo que algún momento dijo Cristo, que los mandamientos se sintetizaban en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Otro elemento muy importante es el rezo del rosario. Santo Domingo de Guzmán se considera que es el fundador del rezo del rosario. Se considera que la Virgen le enseña a Santo Domingo el rosario como un método para poder predicar. Y si ustedes observan, el rosario es una síntesis del Evangelio. Habrá gente que a lo mejor no sepa leer, pero al momento de rezar los diferentes misterios del rosario, es una invitación para la meditación y la reflexión sobre estos pasajes fundamentales de la vida de Cristo, que cada uno nos va dejando una enseñanza. Y desde entonces los dominicos se convirtieron en los grandes apóstoles del rosario. Como decíamos, también es una orden que brilla por sus teólogos. Hay que recordar que de la orden de predicadores han surgido 3 doctores de la Iglesia. El genial San Alberto Magno, una persona que sabía de casi todas las ciencias de su época. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, que nos dejó esa maravillosa obra que es la Suma Teológica, que hoy sigue irradiando a la Iglesia. Y Santa Catalina de Siena, una gran teóloga espiritual que en sus cartas y en su doctrina del puente nos deja una gran sabiduría. Siglos después se irradió este modelo, que también es importante hacer hincapié en que Santo Domingo de Guzmán quiso una orden mendicante, confiando en la divina providencia y tomando como ejemplo que Cristo fue pobre y que esa pobreza le daba libertad al predicador para poder precisamente evangelizar, pero ante todo le daba congruencia, porque antes de eso, por ejemplo, llegaban los monjes cistercienses a evangelizar y llegaban con riquezas, llegaban con grandes ajuares, con grandes caballos y sus monasterios eran riquísimos, ¿no? Y Santo Domingo dijo, no, debemos regresar a los orígenes, debemos regresar al Evangelio y el ejemplo que nos da Cristo es la pobreza. Y por eso decidió realizar una orden mendicana. Y como decíamos, siglos después, ese mensaje de oración, de estudio, de predicación, del rosario y de pobreza, se implanta en América. La primera misión dominica llega en el año de 1510, encabezada por un joven de 27 años, Fray Pedro de Córdoba. Imagínense la ilusión, la emoción que tenía Fray Pedro. A la vez, Fray Pedro de Córdoba había sido enseñado por el gran dominico Fray Juan de Hurtado en esta lógica de vivir en la virtud y en la ciencia. Y cuando se dan cuenta los dominicos de cómo los españoles estaban tratando a los indígenas, Fray Pedro dijo, junto con otro fraile importante, también dominico, Fray Antón de Montesinos, ¿qué acaso no son hombres? ¿Por qué los tratan de esta manera? Y a medida de que se fueron adentrando en la isla La Española, que es actualmente Haití y República Dominicana, se dieron cuenta de las grandes injusticias que estaban llevando a cabo, por ejemplo, los encomenderos, los conquistadores.
Y en 1511, Fray Antón de Montesinos, a nombre de la comunidad dominica, aprovechando todos esos conocimientos teológicos y a la vez culturales que habían obtenido, dieron un sermón que, por un lado, a muchos españoles pues les molestó, porque a veces la verdad molesta. A la vez, los dominicos dijeron que los españoles que siguieran de encomenderos no podían recibir el sacramento de la confesión y por lo tanto tampoco el de la comunión. Y por otro lado, un joven llamado Bartolomé de las Casas se quedó impactado de lo que había dicho Fray Antón de Montesinos. Fray Antón de Montesinos, que había empezado su sermón con esas palabras del Evangelio que decían: yo soy la voz que clama en el desierto, y que estaba en contra de todas esas injusticias que estaban haciendo los españoles. Y a partir de ahí se empieza una línea que caracterizó a los dominicos y que es una de las grandes aportaciones, no solamente en las Antillas, sino en toda América, que los dominicos fueron los primeros en alzar la voz con teología en mano, con filosofía en mano, para defender el derecho de los indígenas, los derechos humanos de los indígenas. Por eso es que son considerados parte de la generación cero de los derechos humanos. Y esta idea permeó en otro personaje que va a ser fundamental en nuestra historia, Fray Domingo de Betanzos. Fray Domingo de Betanzos, él llegó en 1513 a la Española, empieza también a evangelizar junto con Fray Pedro de Córdoba, con Fray Antón de Montesinos. Y cuando muere Fray Pedro de Córdoba de una manera prematura, Fray Domingo de Betanzos se queda al frente de los dominicos en América. Y una de las cosas que rescató Fray Domingo de Betanzos fueron los sermones de Fray Pedro de Córdoba. Fray Pedro de Córdoba encontró un método de evangelización muy interesante: el enseñarles a los indígenas la buena nueva por medio de historias. Este método fue de gran utilidad y él les iba explicando la historia de la iglesia, les iba explicando la historia del origen del mundo y el mismo evangelio por medio de historias, porque se dio cuenta que precisamente las historias generan emoción, generan conexión, y los indígenas entendían, abrían su corazón a la nueva palabra, a la buena palabra. Y este método se fue recopilando en una serie de sermones que Fray Domingo de Betanzos los mantuvo. Posteriormente se fueron ampliando las conquistas ya en lo que era la América continental, y llegaron noticias hasta el Viejo Mundo de que Hernán Cortés había encontrado un imperio que había impactado a propios y extraños. Si uno lee, por ejemplo, a Bernal Díaz de Castillo, nota uno esa admiración de el impacto que les llevó a conocer México Tenochtitlán. Y una vez que se lleva a cabo la conquista, empieza la conquista también espiritual. Los primeros en llegar a la Nueva España, que así fue como la bautizó a su conquista Hernán Cortés, fueron los franciscanos. Un gran Fray Pedro de Gante llega en 1523 con Fray Juan Ayora y Fray Juan Tecton. Y Fray Pedro de Gante en Texcoco
Es el primero en enseñar el castellano en América. Al año siguiente, en 1524, llega Fray Martín de Valencia con una misión de 12 religiosos, bien franciscanos, y son los que inician ese trabajo de evangelización. Sin embargo, como decía el Evangelio, ¿no? A veces las mies son muchas y los sembradores son pocos. Y se solicitó, el mismo Hernán Cortés en su carta de la relación pide a los reyes de España que manden más religiosos, en especial de órdenes religiosas. Y los que fueron escogidos fueron precisamente las órdenes mendicantes. Las tres órdenes mendicantes fundamentales: franciscanos, dominicos y agustinos. Y en ese orden llegaron a la Nueva España. Los segundos en llegar fueron los dominicos en el año de 1526, encabezados por Fray Tomás de Ortiz. Y Fray Tomás de Ortiz, en la española, convenció para que se les uniera en la misión Fray Domingo de Betanzos. Entonces llegaron los dominicos a la Ciudad de México. Como no tenían dónde quedarse, fueron alojados por los franciscanos. Y posteriormente, debido a que la mayoría de los dominicos que llegaron estaban enfermos y otros habían muerto, quedaron pocos. Entonces Fray Tomás de Ortiz decidió regresar a España para traer más religiosos, y el que se quedó al frente de los dominicos es precisamente Fray Domingo de Betanzos. Y por eso es que Fray Domingo de Betanzos se considera como el fundador de la provincia de Santiago de México, no solo por los aspectos administrativos que él logró, sino porque ante todo él le puso su sello a la provincia. Fray Domingo de Betanzos era un personaje que seguía fielmente el carisma de Santo Domingo. Era una persona de profunda oración. Él había sido ermitaño en Ponza y conocía al derecho y al revés lo referente a obras de los padres de la iglesia, de la patrística. Había sido también abogado por la Universidad de Salamanca. Era una persona preparada, pero a la vez era una persona virtuosa, y era una persona que cuando conoció la vida de Santo Domingo de Guzmán y conoció a la orden de los dominicos, dijo: en esta orden me quiero quedar, y dio toda su vida a favor de la orden de predicadores. Y fue precisamente un personaje muy importante porque él retoma todas estas ideas que les platico al principio de esta plática sobre Santo Domingo de Guzmán, sobre el carisma, sobre este enlace entre la vida contemplativa y la vida. Entonces, Betanzos fue un hombre de profunda oración, un gran asceta, pero a la vez un gran predicador, un gran misionero. Ya había estado en las Antillas y no obstante decide venir a México para seguir en este proceso de evangelización. Y primero abren un pequeño convento dedicado a Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de México, en lo que actualmente es lo que ocupa hoy el Museo de la Medicina, la antigua Inquisición. Ahí se hace el primer convento, un convento muy austero, un convento muy, muy pequeño. Y la primera casa doctrina, es decir, ya en pueblo indígena, se abrió en una localidad que actualmente está en el Estado de México, que se llama Tepetlaustoc. Ahí en el año de 1527, Betanzos establece un eremitorio en el cual se pudiera llevar una vida más austera. Para Betanzos era muy, muy importante la pobreza, era muy importante el ascetismo, era muy importante cumplir con ciertas normas religiosas, pero sin descuidar la evangelización. Por eso es que empieza en este lugar
a evangelizar. Y en 1527 se inicia precisamente este avance ya en comunidades indígenas. Tepetlaostoc era una localidad que formaba parte de la Colhuacan y que se evangelizaron, en este caso, a los indígenas acolhuas. Y el eremitorio, afortunadamente, todavía existe. Yo tuve oportunidad de ser el primer director del museo Fray Domingo de Betanzos, ahí, precisamente en el eremitorio, y es un lugar donde todavía se respira una paz maravillosa. Y desde ahí Betanzos empezó a generar un modelo de evangelización para con los indígenas. Se dio cuenta que era necesario que los religiosos aprendieran las lenguas indígenas, pero se dio cuenta que era fundamental que los frailes fueran congruentes. Quería precisamente a sus frailes pobres, quería sus conventos, sus casas pobres. Y Betanzos empieza a generar una ruta muy interesante. Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores más famosos, invita a Betanzos a Guatemala. Y aprovecha esa oportunidad Betanzos para ir generando lo que hoy llamamos la ruta de los dominicos. Y Betanzos funda el primer convento dominico en Guatemala en el año de 1529, todavía en lo que era la Antigua. Y a partir de ese primer encuentro que tuvo, fue viendo más o menos cómo se podía ir estableciendo esa ruta. Y ahora, con esta maravilla que tenemos con los GPS, con los sistemas de información geográfica y todo, vemos la gran genialidad que tuvieron los dominicos en establecer sus casas y conventos. Generalmente, en el México no hispano, la norma era que un caminante, un arriero, debía caminar por lo mucho lo que se llamaba una jornada. Y estamos viendo que precisamente ahora con toda esta cuestión de las coordenadas geográficas y los cálculos de distancia, etcétera, etcétera, vemos que precisamente los conventos y las casas dominicas están situadas de una manera asombrosa de que están a una jornada o por lo mucho a dos. ¿Qué quiere decir? Que un fraile, porque los frailes originalmente tenían que ir caminando, no podían usar ni caballo, ni burro, ni mula, ni nada de eso, tenían que ir caminando. Podían salir en la mañana de un convento y llegar tarde o noche al siguiente. Y así podían ir recorriendo toda la ruta y podían llegar, por ejemplo, desde Tepetlaostoc hasta Guatemala o incluso más allá de Guatemala, porque hay que recordar que los dominicos van a fundar varios conventos en Centroamérica. Hemos observado que esa ruta empieza precisamente con tres lugares iniciales, que son Tepetlaostoc, el convento de Santo Domingo de México y Azcapotzalco. A partir de ahí son los lugares, de cierta manera, como más al norte. Se empieza a hacer tres rutas paralelas que van a unirse en lo que viene siendo actualmente el oriente del Estado de México y el norte de Morelos. Y a partir de ahí se bifurcan y por un lado se van hacia cubrir todo lo que viene siendo el estado de Morelos hasta llegar a Tlaquiltenango, a Tlaquilzapán, y por otro lado, a la altura de Caxingo, que es uno de los últimos municipios del Estado de México, ahí agarra uno hacia Puebla, luego va uno hacia toda la parte de la región mixteca, parte de Puebla, parte de Oaxaca, luego entra a la Zapoteca ya propiamente, todo lo que viene siendo Oaxaca, llegar a Chiapas y Guatemala, ¿no? Está muy bien definida, se define muy bien la ruta,
y a partir de ahí va a ser la parte que le va a tocar evangelizar a los dominicos. Por ejemplo, Betanzos le sugiere a Fray Vicente de Santa María, que era el vicario cuando llega en 1528, que era importante evangelizar, por ejemplo, Oaxaca, y se acuerda mandar a Fray Gonzalo Lucero a evangelizar esa importante región. Y Betanzos va a ser considerado fundador, como les decíamos, de la provincia del de la provincia de Santiago Apóstol. Va a ser considerado como fundador de la provincia de Santiago Apóstol de México, por los trámites que hace en los años de 1531, 1532, que es cuando se logra la bula, y en 1535 Betanzos regresa a México y ya se establece de una manera formal la provincia de Santiago de México, que todavía a nuestras épocas, a nuestros años subsiste, y por eso es que se le considera el fundador directo de esta provincia. Pero a la vez los cronistas, los historiadores, los mismos religiosos consideran a Betanzos fundador de la provincia de Oaxaca, junto con Fray Gonzalo Lucero, precisamente por toda esta idea del proyecto que traía Betanzos. También se le considera fundador de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, porque, como decíamos, Betanzos le toca fundar el primer convento en Guatemala. También se va a desmembrar poco en el siglo XVII la provincia de Puebla, que también en cierta manera pues, se siente vinculado con Betanzos, y anteriormente la provincia del Santo Rosario de Filipinas, que se funda en el año de 1582. Hay que recordar que administrativamente, tanto en lo civil como en lo religioso, Filipinas fue parte de la Nueva España. Y los dominicos mexicanos son los que hicieron las gestiones encabezadas por un religioso que se llamó Fray Juan Crisóstomo en Roma para lograr la creación de la provincia del Santo Rosario. Pero a la vez el maestro general de la orden dijo, vamos a aprobar esta provincia, la provincia de Filipinas, pero quiero que se haga siguiendo el ejemplo y el modelo que instauró el padre de Betanzos al inicio de la provincia de Santiago de México. O sea, con ese énfasis en el seguimiento del carisma de la orden y con este énfasis en la pobreza, en la austeridad, en la congruencia de la evangelización. Y por eso es que estas provincias consideran a Betanzos como uno de sus fundadores, y en especial la provincia de Santiago de México. Ahora, esta región, esta provincia, la provincia de Santiago de México, se dividió en lo que las mismas crónicas mencionan como tres naciones: la nación mexicana, la nación mixteca y la nación zapoteca, así le llaman en las crónicas. Y como decíamos, Betanzos había motivado a sus religiosos a aprender las lenguas de estas naciones y además de otros grupos que les tocó evangelizar. Y aquí empieza una revolución tecnológica que es muy importante hacer hincapié. Hay que recordar que la imprenta estaba en cierta manera empezando su labor, que precisamente Gutenberg había logrado imprimir la Biblia y que se empezaron a imprimir varios libros importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión católica, como el libro de la eterna sabiduría de Enrique Susón, como la vida de Cristo del Adulfo el Cartujano, y que estas obras van a inspirar el actuar de los religiosos en su mística, en su ascética,
pero que a la vez van a servir para poder evangelizar a los indígenas. Entonces, aquí hay dos historias muy interesantes. La primera historia nos habla de lo que podríamos llamar el primer libro, pero todavía no con imprenta formal, sino con la imprenta de un naipero, podríamos llamarlo como el protolibro. Y en la segunda historia, que es ya la del primer libro propiamente ya con imprenta para realizar libros. En la Nueva España, una de las cosas que se persiguió, que no quisieron los religiosos que pasara de España hacia México, y lo lograron con un gran éxito, fue la blasfemia, es decir, hablar mal de Dios, referirse a Dios de una manera grosera. Y en este punto, Betanzos fue muy estricto. ¿Sí? Hay que recordar que los dominicos, precisamente la palabra dominico quiere decir dominicanis, es decir, los perros guardianes del rebaño del Señor, y que los dominicos, una de las funciones a lo largo de la historia fue conservar la ortodoxia de la fe. Entonces, una de las cosas que no quisieron que pasara a la Nueva España precisamente son las blasfemias. Y uno de los momentos en que a veces los españoles blasfemaban más eran en los juegos, por ejemplo los naipes. Entonces en la Nueva España estaba prohibido jugar naipes. Llega a la Nueva España un naipero y cuando se da cuenta de esto dice, ¿y ahora de qué voy a vivir? Y aquí entra precisamente la figura del padre de Betanzos. Betanzos dice, bueno, vamos a aprovechar que está esta imprenta, no puedes hacer aquí naipes, pero ¿qué te parece si hacemos un folleto sobre las maneras en que se ha de rezar el rosario? Un pequeño folletito en el cual venían los grabados de los misterios y las oraciones para rezar el rosario. El naipero acepta y este se convierte en la primera obra, el primer, como decimos, el protolibro, el primer folletito, todavía con imprenta de naipe. Maravillosamente, Francisco Vindel, un gran erudito, cuestiones de libros en España, encontró el ejemplar y ahora es posible incluso verlo por medio de internet, varias de las láminas de este primer folletito. Y el otro punto ya es la imprenta formalmente. Para darnos una idea de lo importante que es esto, imagínense que es la imprenta en esa época es más o menos el equivalente a lo que ahora es Internet. Una revolución tecnológica, una revolución del conocimiento. Así de profundo, así de importante es esto que les voy a platicar. Betanzos se da cuenta de lo importante que es la lectura y que tiene diferentes niveles para que el religioso se prepare, para que gente que puede ser laico, que puede ayudar en el proyecto de evangelización, que era una de las labores que tenían los encomenderos, también puedan prepararse y que en cierta manera ciertos indígenas también pudieran recibir este conocimiento. Y ahí Betanzos fue una persona clarividente en el sentido de que en una ocasión llega al eremitorio de Tepetlaustoc un personaje que se va a llamar Fray Juan de la Magdalena. Un personaje que desafortunadamente se ha perdido en la historia de México, porque desafortunadamente la historia novohispana muchas veces se ve como la historia del obscurantismo. Sin embargo, por ejemplo, ahorita con esto que te estoy platicando, obviamente lo menos que se puede pensar es en oscurantismo, sino al contrario. Eran personas de avanzada y la Nueva España estaba en
ese lugar de avanzada. Y cuando llega a la imprenta, bueno, se da cuenta Betanzos que llega un día a Tepetlaustoc un personaje que se llamó Juan de la Magdalena a pedir el hábito dominico. Era hijo de Alonso Estrada, uno de los personajes que habían gobernado la Nueva España. Y Juan de la Magdalena, una persona que dominaba las lenguas, era una persona que había estudiado en universidades en España. Pero cuando llega a pedir por primera vez el hábito, no llevaba el permiso de sus papás. Entonces Betanzos no lo pudo aceptar. Posteriormente regresa Rey Juan de la Magdalena, pero ya con el permiso de sus padres. Juan de la Magdalena era una persona que admiraba a Betanzos por esa congruencia de vida que llevaba. Y él quería, en cierta manera, emular la vida que llevaba Betanzos. Y entonces, Betanzos, en vez de haberlo dejado, como a todos los novicios en el convento Santo Domingo de México, se lo lleva a Tepetlaustoc. Y en el año de noviciado, aprovecha para enseñarle ese modo de vida más austero, pero a la vez se aprovecha para hacer la traducción del primer libro que se imprimió en América ya con imprenta formal, que fue La Santa Escala, escrita por San Juan Clímaco. Esta obra es una de las obras clásicas de la espiritualidad católica. San Juan Clímaco perteneció al monasterio de Sinaí y, como decíamos, Betanzos sabía muy bien, conocía muy bien todos estos personajes de los padres de la iglesia, de la patrística, y quiso que esa obra se utilizara como manual para los novicios, para que supieran seguir el camino de la virtud, en este caso, la escalera. Y esa es la gran utopía de Betanzos. Hay que recordar que todos los religiosos traían su utopía. Y la utopía de Betanzos, precisamente, es una utopía que consiste en tener una gran congruencia en la vida para lograr lo más importante, que es la salvación. ¿Y cómo se logra esa salvación? Precisamente con las virtudes. Y la obra dice que una virtud te lleva a otra virtud, y vas escalando y vas llegando precisamente al cielo. Eso era lo que quería Betanzos, que la gente tomara en cuenta que lo más importante del ser humano es la salvación de su alma. Dice el Evangelio, de nada sirve que ganes el mundo entero si pierdes tu alma, ¿no? Entonces Betanzos quería que sus religiosos se llenaran del mundo de la virtud y que fueran congruentes con eso y que practicaran la virtud para alcanzar la salvación de su alma, pero también que ese conocimiento irradiara a los indígenas para que los indígenas también lograran la salvación. Lo más importante que puede haber para un ser humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues es finito, se acaba con la muerte, nos volvemos en polvo. Sin embargo, nuestra alma subsiste. Entonces, por eso era esta idea de Betanzos, que tenía muy, muy clara, y que desafortunadamente, bueno, los hombres del siglo XX hemos muchas veces perdido ese foco, esa gran meta que es la salvación del alma. Y entonces, en esa época, traducir un libro era difícil, era complicado, y más un libro como La Santa Escala, que es un libro extenso, no es un libro pequeño, y además es un libro que se tenía que pasar del latín al castellano. También eso es otra novedad importante. Hay que recordar que en esas épocas el castellano estaba, en cierta manera, recién consolidado, porque apenas unos años antes acababa de salir la gramática de Nebrija. Entonces, imagínense todo
esa aventura, no solamente religiosa, sino aventura cultural que implicó esta traducción del primer libro. Entonces la traducción se hace en el eremitorio de Tepetlaustop aproximadamente a finales de 1535 o principios de 1536. Pasado este año de noviciado, Fray Juan de la Magdalena regresa a la Ciudad de México y viene a hacer como su tesis, vamos a ponerlo así, presenta en el convento de Santo Domingo de México el resultado de su trabajo, que fue esta traducción. Y los frailes pues, le dan el nada obsta, y entonces se pasa al siguiente nivel, que es llevarlo a imprimir ahí a unas cuadras del convento de Santo Domingo. Hoy todavía subsiste la casa de la primera imprenta ahí a un costado del Palacio Nacional. Y esa casa de la primera imprenta, precisamente, ahora es propiedad de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UAM. Y ahí se hace la impresión. Entonces, para que quede claro, la traducción del libro se hace en Tepetlaustop. Después se hace como una especie de examen en donde se hace muestra los resultados en el convento Santo Domingo de México, y ya una vez obtenido que nada obsta, se manda ya ahora sí a imprimir ahí a unas cuadras, ¿no? Que viene siendo la calle de Primo de Verdad. Y esto es una revolución tecnológica muy, muy, muy importante. Porque fue el primer libro impreso en América. Y estamos contando tanto Brasil, Estados Unidos, Canadá, o sea, fue el primer libro impreso en América. Los españoles lograron que la Ciudad de México se convirtiera en una capital cultural a nivel continental e incluso más allá, porque como decíamos, Filipinas pertenecía administrativamente a la Nueva España. Y la Ciudad de México era la capital de la Nueva España. Otra aportación importante es la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, en la cual los dominicos van a tener un papel muy importante. Grandes filósofos, grandes teólogos, por ejemplo, un Fray Tomás de Mercado, el creador de la ética comercial, va a salir de las filas dominicas. Y además los dominicos tenían sus propios estudios generales, sus propios colegios, como por ejemplo el colegio de Portacelli, que también está ahí todavía en el centro, todavía está la iglesia ahí en el centro de la Ciudad de México, a un costado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los dominicos juegan un papel importante no solamente en la evangelización en sí, sino en la cultura. Imagínense la trascendencia. Son los que echan a andar la imprenta. Y son los que juegan un papel muy importante en la universidad, como filósofos, como teólogos, como profesores, como académicos. Ahora, si a esto sumamos los aspectos arquitectónicos, iconográficos, ve la riqueza que hay en las diferentes iglesias, conventos, capillas de origen dominico. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, la capilla del Rosario en Puebla, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, la misma iglesia de Santo Domingo de México, el eremitorio de Tepetlaustop, las capillas abiertas que fueron muy importantes. Por ejemplo, tenemos la de Cuixtlahuaca, o la iglesia de Yanguitlán, esa iglesia maravillosa, o la capilla abierta en Tepozcolula. Y si vamos abriendo, vemos una cuestión maravillosa, ¿no? El arte novohispano, los retablos, las pinturas, las esculturas, precisamente los santos dominicos que van a estar en las iglesias y que se van a convertir
en santos patronos de pueblos, de barrios, y a la fecha subsiste. Por ejemplo, en Oaxaca, ya ven que es una entidad en que la fiesta tiene un papel fundamental, en especial la fiesta en relacionada con los santos patronos. Y muchos de esos santos patronos fueron precisamente santos dominicos, heredados por los dominicos. Vemos un Santo Domingo de Guzmán, un San Vicente Ferrer, un San Jacinto de Cracovia, un San Pedro de Verona, que tengo aquí a mi lado, una Santa Catalina de Siena. Y es importante el reflexionar esto, ¿no? O sea, cómo precisamente los dominicos están ahí. Algunos autores dicen, bueno, es que de los dominicos actualmente solamente quedan algunos conventos destruidos o inacabados, ¿no? Como Huilapan. Y vemos que no es así. Realmente, si nosotros nos acercamos a los pueblos evangelizados por los dominicos, vamos a ver que ahí está viva su presencia. Cuando tú escuchas un son de candela en el istmo de Tehuantepec, cuando tú ves una procesión en Oaxaca, cuando tú ves la devoción con que la gente va a misa a la capilla de Rosario de Puebla o la iglesia de Santo Domingo de Puebla, cuando tú ves, por ejemplo, en Tepetlaustoc, cómo sus fiestas religiosas son parte importante de su proceso de identidad, ahí ves que los dominicos están presentes a pesar de que se hayan retirado, por ejemplo, por el proceso de secularización que se va a dar, por ejemplo, en el siglo XVIII. Los dominicos tuvieron que dejar muchos de sus iglesias, de sus conventos, para dar paso a este proceso de secularización. Y posteriormente, en el siglo XIX y XX, debido a las ideas liberales, tuvieron que dejar sus capillas, sus conventos que les había costado mucho trabajo levantar. Entonces, imagínate la gran aportación que hay también desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista de las fiestas, desde el punto de vista de las costumbres. También los dominicos les enseñaron a los indígenas algunos secretos y algunas cuestiones relacionadas con el trabajo, relacionadas por ejemplo con la seda, algunas haciendas, los ingenios para el azúcar. Entonces, no solamente su labor se dedicaba a veces a una cuestión meramente evangelizadora. Igual, si tú quieres aprender alguna de las lenguas indígenas que le tocaron evangelizar a los dominicos, tienes que acercarte a las artes, a las gramáticas, a los diccionarios, a los confesionarios escritos por los dominicos. Entonces, los dominicos están muy presentes en México y en buena parte de México. Además de que después de esta ruta que hablamos de centro hacia el sur, en el siglo XVII los dominicos se expandieron a la Sierra Gorda, y ahí entra la labor de un dominico también muy importante y que ha sido olvidado. Es una pena que solamente cuando hablamos de Sierra Gorda pensemos en Junípero Serra, que definitivamente merece todos mis respetos y mi admiración, pero hemos olvidado, por ejemplo, la labor de los agustinos en la Sierra Gorda y también la labor de los dominicos. Y ahí entra, por ejemplo, una figura como Fray Felipe Galindo, que fue un personaje sumamente importante y que realizó una gran labor y que después llegaría a ocupar otros cargos. Otro lugar importante es la evangelización de lo que viene siendo el actual estado de Baja California. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, primero los franciscanos se hicieron cargos precisamente con Junípero Serra, pero después a Junípero lo mandan a la Alta California y los dominicos se quedan con la tarea de evangelizar Baja California. Ya estaba evangelizada la parte sur, que habían trabajado los jesuitas de una manera admirable, pero la parte de lo que hoy es Baja California
les toca hacer a ellos las misiones. Así que ese es otro punto importante, que los dominicos se fueron expandiendo a otros puntos. También tuvieron presencia en algunas ciudades como Guadalajara, como Zacatecas, Sombrerete, vinculados con este proceso relacionado con la cuestión de las minas, pero también ya no solamente relacionado con la evangelización a los pueblos indígenas, sino también con la endoculturación a los propios españoles. Así que ese es otro punto interesante. Así que pues esta plática que estamos dando pues solamente es para dar un panorama general. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos temas en posteriores pláticas, posteriores conferencias, y esperando que esta información pues, sea de utilidad. Ahora, hay otro tema que es un tema polémico, que es la cuestión de la Inquisición. Los dominicos van a jugar un papel importante en la Inquisición. También de este tema vamos a dedicar un video especial porque es un tema que amerita mucho. Porque, bueno, desafortunadamente la Inquisición se ha estudiado de una manera muy fantasiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos historiadores y mucha gente quiere pensar que cuando abren un libro de estos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, casi van a salir la mano ahí, ¿no? De algún fantasma, una cosa así. Entonces se ha trabajado esto con mucho morbo, la cuestión de la Inquisición, lo que no ha permitido realmente hacer una valoración objetiva de lo que implicó la Inquisición, y se mezclan muchas ideas y se hacen juicios anacrónicos. Entonces yo creo que ese tema sí valdría hacerlo más extenso y más profundo para hacer toda una historia de cómo es la Inquisición y cómo va haciendo el papel de los dominicos de la Inquisición. Ahorita simplemente diremos que los inquisidores, su función era ser los teólogos y poder determinar si una persona había incurrido o no en lo que en esa época se llamaba la herejía. Aquí en la Nueva España, la cuestión de la herejía fue perseguida solamente entre españoles a partir de 1530, 31 por ahí, ya exclusivamente hacia los españoles, porque se consideró que los indígenas eran neófitos, ¿no? Entonces muchos de los que caían a la Inquisición pues eran sacerdotes, monjas, ¿no? Entonces ese es un tema que lo vamos a platicar más a fondo, pero creo que vale la pena el poderlo analizar en otro video. Entonces, esa es la contribución de los dominicos. Es una contribución muy amplia. Desafortunadamente no es una orden muy estudiada como los franciscanos o como las congregaciones como los jesuitas. Desafortunadamente en México hay pocas personas que estudian, y muchos de los que estudian a los dominicos nada más lo estudian de un ratito y cambian de tema, ¿no? Es decir, porque estoy haciendo mi tesis, estudio tanto dominicos y ya después empiezan a estudiar otros temas y se olvidan del tema. O sea, pocas personas en México realmente han trabajado de una manera sistemática y a lo largo de su historia académica el tema de los dominicos en México, ¿no? Entonces, esperamos que estas líneas que nosotros les hemos mostrado, pues sean de utilidad. Ahora, quiero hacer un énfasis también de lo importante que es realizar estudios sobre la historia novohispana. Generalmente en la historia oficial, muchas veces nos han dicho, bueno, es que la parte importante es la parte del México prehispánico, después nos saltamos así como que a la independencia, ¿no? Y nos queda ahí un hueco de lo que es la época novohispana, y simplemente muchas veces los profesores o los historiadores han dicho, no, pues es como la época oscurantista, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es oscurantista cuando mucho de nuestro patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO es de origen novohispano. Es oscurantista cuando tuvimos la oportunidad de tener imprenta, universidades, estudios y toda esta cuestión cultural. Yo creo que tendríamos que empezar también a evaluar y a reevaluar nuestra historia novohispana y no dejarnos llevar solamente por clichés, ¿no? Yo creo que la etapa novohispana, como todo, es un gradiente. Ahí hubo cosas malas, indiscutiblemente, pero también
hubo cosas muy interesantes y que es importante rescatar para nuestra identidad. Creo que como mexicanos no podemos solamente apreciar nuestra raíz indígena y despreciar todas las demás raíces, ¿no? Yo creo que el mexicano es producto de muchas raíces y tenemos que entrar en conciliación, en reconciliación con nuestra raíz indígena, con nuestra raíz española, con nuestra raíz negra y con nuestra raíz asiática. Entonces yo creo que en medida que nosotros como mexicanos empecemos a reconciliarnos con nuestros orígenes, con nuestra historia, con nuestra identidad, creo que vamos a poder quitarnos muchos de los prejuicios que hacen que de repente como sociedad no estemos dando los resultados esperados. Yo creo que eso es bien importante porque la identidad no es solamente un lujo, es una necesidad fundamental del ser humano porque el ser humano es un ser social y que solamente ciertas cuestiones se van a lograr cuando tengamos identidad para poder llegar a tener solidaridad social. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que regresar a nuestros orígenes, pero tenemos que reconciliarnos con nuestros orígenes y tenemos que empezar a ver nuestra historia novohispana con otros ojos, con otra mirada y ver que todas nuestras raíces son importantes y que eso es lo que nos identifica en el mundo como mexicanos y como México. Entonces, espero que esta plática haya sido de su utilidad y pues desde el punto de vista de los dominicos, podemos decir que los dominicos llevaron en la Nueva España con gran honor, con gran orgullo, su carisma, que lo aplicaron. Obviamente también hubo pues fallas, errores, es lógico, puede haber críticas, pero en términos generales creo que los dominicos hicieron una labor muy interesante que también tiene que ser estudiada y que tiene que ser evaluada a la luz de la ciencia. Quiero aprovechar, antes de terminar esta plática, para invitarte a que conozcas la librería digital Fray Juan de la Magdalena. Aquí abajo te voy a dejar el link en el cual puedes encontrar ebooks sobre la historia de la Orden de Predicadores. Tenemos la obra, la teología espiritual de Santa Catalina de Siena, los dominicos en Tepetlaustoc, Fray Domingo de Betanzos, la vida y obra de un misionero incansable y otros libros más. También quiero invitarte, aprovechando, para los cursos que tenemos de iconografía católica. Son cursos únicos a nivel mundial que hemos preparado a historiadores, arquitectos, guías de turista, gente relacionada con la cuestión del turismo desde un punto de vista de la administración pública. Y es muy importante la iconografía porque te permite hacer, por ejemplo, inventarios o te permite hacer folletos, libros, sobre todo esa riqueza maravillosa que tenemos en las iglesias, capillas, conventos de México. La iconografía es la ciencia de la imagen y que te permite diferenciar, distinguir los santos, ver las series de sus vidas, etcétera. Es de gran utilidad este curso, igual para pintores, escultores. Entonces no pierdas esa oportunidad y como te decía, vamos a estar también subiendo algunas otras pláticas y conferencias sobre los dominicos en México. Espero que este tema haya sido de utilidad. Igual también nos puedes dejar tus dudas, comentarios y si quieres que tratemos algún punto sobre los dominicos, con mucho gusto. Entonces, quedamos con ustedes. Hasta luego.